Jóvenes, buenas tardes. Estamos otra vez en cuarto PSU, día 30 de marzo, y seguiremos trabajando el proceso colonial en América Latina y cómo se vio reflejado y cómo afectó a Chile. Clase anterior, un pequeño resumen y un pequeño comentario. Lo primero fue que trabajamos la estructura política del Imperio Español, reflejado en instituciones tanto en España como en América Latina. En España estaba el rey y la corona, dueño de todos los territorios de acá, ¿cierto? La casa de contratación, que era la aduana comercial donde se transportaban productos, quién viajaba, quién no, qué llegaba, qué se iba. Y el Consejo de Indias, el máximo tribunal de España, donde se veían temas judiciales, legislativos, seguimiento de funcionarios públicos, proposición de nombramientos de virreyes, etcétera, etcétera, etcétera. Un tribunal muy importante. En el ámbito de América estaban los virreinatos, ¿cierto? Con sus respectivos virreyes, que en su tiempo fueron 2 virreinatos, después 4. Las gobernaciones con el gobernador y también capitán general, en el caso de Chile. Las reales audiencias, tribunales de justicia, y donde en cada provincia había una audiencia. Los corregimientos, que eran pequeñas provincias, donde estaba el corregidor a cargo, que veía temas judiciales en gran medida, y los cabildos, que eran como la municipalidad de la actualidad. Presente en Chile, gobernación, real audiencia, corregimiento y cabildos, ¿ya? Eso en el ámbito de instituciones. Y también comenté a gran escala el tema de la pugna y la lucha entre la dinastía de los Habsburgos, austríaca, y la dinastía de los Borbones, francesa, como después de una pugna y una lucha entre Francia, España, también Inglaterra, y algunos pueblos y algunos reinos de Europa, los Borbones llegan al poder y se cambia la dinastía y asumen ellos y empiezan a proponer diferentes reformas que son conocidas como las reformas borbónicas, donde le dan un nuevo aire al imperio español acá en América, como nuevas instituciones, 2 nuevos virreinatos, ¿cierto? Como el de Nueva Granada y el de La Plata, gobernadores proactivos como Ambrosio Higgins, todo para el pueblo sin el pueblo, inyección de recursos en obras públicas y también incentivo al comercio. Importante. Eso fue en gran medida la clase anterior, netamente política. Lo de hoy va a ser, primero, caracterizar a la sociedad colonial a través de sus principales elementos económicos, o sea, la economía del proceso colonial y cómo estaba distribuida la sociedad en la colonia. Y también comprender el legado español en ámbito económico, político, social y cultural que sigue presente en el Chile de la actualidad. La pregunta no la vamos a responder en esta ocasión. Seguimos avanzando. Entonces, lo primero será el sistema económico colonial, en gran medida cómo era la economía en América Latina, cómo era el caso chileno y cómo era la sociedad colonial en toda América Latina. Y el legado español respectivamente. Primero, cuando llegan los españoles a América en 1492 y empieza el proceso de conquista en el siglo XVI, lentamente empiezan a darse cuenta que existían muchos recursos que para los pueblos indígenas no tenían un gran valor, sino un valor más espiritual, ¿cierto? Como el oro o la plata. Y empiezan con su primer concepto importante en el ámbito económico y instalan el mercantilismo, ¿cierto? Que era, como dice acá, la acumulación de metales preciosos y en gran medida el oro y la plata. Claro ejemplo es Potosí, Bolivia. Y este sistema mercantilista se aplicó entre el siglo XVI y el siglo XVIII, ¿ya? Después del siglo XVIII, los grandes lavaderos de oro y de plata empiezan a reducirse y cambia el sistema económico que vamos a trabajar después. Esta corona española, en su comienzo con la dinastía de los Habsburgos y después también con los Borbones, empieza a realizar un concepto que ustedes ya manejan y voy a pasar mucho rápido, que es el tema del monopolio comercial, donde solamente se podían transportar productos desde la metrópolis España y las diferentes colonias en América.
no se podía comercializar con Inglaterra, Holanda o Francia, que eran reinos rivales del reino español. ¿Qué hacía la corona? Pues, obvio, son mis colonias, yo veo cuáles son los precios, los productos que van a llegar y que van a traer, cuándo son las fechas de compra, en qué puertos van a estar habilitados, que después tiene un gran auge importante en el siglo XVII y XVIII, Valparaíso y el Callao en Perú, y de los intercambios comerciales entre la metrópoli y las colonias americanas. Entonces la corona veía todo lo que iba a transportar y todo lo que iba a llegar al Reino de España. Pero en gran medida al comienzo este sistema económico estuvo centrado en el mercantilismo. Acumular oro y plata, que durante 2 siglos fue algo que España lo llevó a la práctica, y luego con la disminución de los lavaderos de oro empieza a surgir otro sistema económico, como es el caso de la hacienda o la exportación de trigo cebo al Perú. Otra característica importante de este sistema económico colonial que fue importante en los 2 primeros siglos de la colonia fue el sistema de flotas y galeones. ¿Han escuchado? Me imagino que las palabras flota y galeón, ¿ya? Para asegurar el funcionamiento del monopolio comercial, para que, obvio, España pudiera transportar productos a México, a Perú, a Argentina, a Chile, estableció un sistema de intercambio de mercancías denominado flotas y galeones, ¿ya? Este sistema implicó un estricto control de las fechas y de los puertos habilitados para los intercambios comerciales, ¿cierto? En gran medida, una flota era la flota de barcos con los galeones eran los que transportaban los metales preciosos, y habían fechas instauradas por la corona para transportar los productos y las fechas donde tenían que llegar esta flota y galeón a los diferentes puertos y zonas de distribución. Por ejemplo, si llegaba la primera carga a esta zona, luego bajaba por América Latina y llegaba al final siempre a Chile. Todo al final llegaba a Chile, ¿ya? Y en gran medida este sistema de flotas y galeones estaba orientado para evitar que otros reinos, como el caso del Reino de Inglaterra, pudiera afectar al comercio español, con el tema también de los corsarios, también el tema de los piratas, que hay muchas historias de eso, ¿ya? Entonces la flota y el galeón estaba orientado a que, obvio, el monopolio comercial funcionara, y por ende el sistema económico también funcionara, el sistema económico español. Y una gran característica de estas flotas y galeones es el tema de las salidas a los puertos en fechas específicas, como en el caso de enero y agosto de todos los años, y llegar a puertos habilitados. ¿Cuáles son las consecuencias de este sistema de flotas y galeones? ¿Ya? Acá hay una pequeña imagen del contrabando europeo, ya que se vivió en casi todo el periodo colonial: contrabando, piratas y corsarios. Escasos puertos habilitados legalmente para realizar exportaciones e importaciones de productos, ¿ya? Los puertos eran contados con los dedos de la mano, ¿ya? Y solamente la corona designaba a qué puerto iba a llegar el producto. Por ejemplo, si llegaba un producto a México, después de México llegaba a Chile, y por ende cuando llegaba el producto a Chile tenía diferentes intereses el producto, por ende llegaba el producto mucho más caro a Chile, ¿ya? Acá lo dice, encarecimiento de las mercancías por el rol de intermediarios y falta de competencia. La única competencia era el Reino de España, no competía con nadie dentro de su sistema económico. Y por ende, como eran limitados los puertos y también limitados también los productos que llegaban, y los productos eran caros, empieza a surgir el contrabando, ¿ya? Comprarles productos a otros reinos como Inglaterra, seda o algún producto textil en su tiempo, después en el siglo XVII, XVIII, o algún tipo de especias, y era contrabandeado dentro de la colonia, dentro de la corona española también, en el caso americano, y por ende afectaba a la economía colonial. Ya, siglo XVI, ya, pensemos en el caso chileno. Estas son dos características de cómo era el sistema económico de toda América Latina, tanto en el mercantilismo como el sistema de flotas y galeones. Siglo XVI. Primero, explotaciones de lavaderos de oro en la zona centro-sur del país, como Marga Marga o Chañarcillo, ¿no? Zonas donde se explotaba
oro y plata, pero cuando pensemos en Chile, siempre Chile y el Reino de Chile tenía un rol muy secundario en la economía de América Latina y en la economía de la corona también, porque en gran medida aquí no había muchos lavaderos de oro. Cuando llegan los españoles a Perú y Bolivia se dan cuenta de la magnitud y de la cantidad de productos que existen, quedan maravillados y dicen, Chile va a ser lo mismo. Llegan acá y no había lo mismo. Y aparte estaba la resistencia indígena, que afectaba al sistema económico. Por ende, este siglo XVI, desde 1500 hasta 1598, que fue el desastre o el levantamiento de Curalaba, se caracterizó por la explotación de oro y plata, ¿ya? Gran parte de la mano de obra utilizada para este proceso era mano de obra indígena. El proceso de mestizaje y sincretismo era un proceso bastante lento, ¿ya? Existía, obvio, que hubo cruza biológica y cruza cultural, pero se vio reflejado con mayor magnitud en el siglo XVII y XVIII. Al comienzo, gran parte de la mano de obra, toda la mano de obra, era de los pueblos indígenas que habían sido dominados, ¿ya? Y estos pueblos indígenas trabajaban bajo el sistema de encomienda que ya trabajamos y también con la mita, el repartimiento y también la esclavitud, que también era una mano de obra. Dentro de acá habían actividades agropecuarias para el consumo interno, como el trabajo de la agricultura y también de la ganadería, ¿ya? Y estas personas con el trabajo de la agricultura y ganadería mantenían como la economía nacional y también podían subsistir. Entonces, siglo XVI, lavaderos de oro, mano de obra indígena, está comenzando el proceso de mestizaje y también el consumo y el trabajo con agricultura y ganadería. Tres imágenes de la importancia también de los indígenas. Siglo XVI, lo primero. Siglo XVII, 1600 en adelante. Primero, con la explotación desmesurada de gran parte de América Latina, tanto de oro y plata, lentamente se fueron agotando los recursos minerales, como el recurso aurífero, que es el oro, y la corona se da cuenta que este mineral y este recurso no iba a ser eterno, y tenía que buscar otro sistema económico, o otra actividad productiva que manteniera en pie a la colonia y a la corona en América Latina. Por eso surge el aumento de la producción de derivados del ganado, como el sebo, que es grasa de animal, puede ser de buey o de vaca, para la exportación a Potosí y a Lima, obvio. Había que exportar diferentes productos alimenticios para que las personas que estaban allá pudieran subsistir, ya que en Potosí y en Lima estaba el oro y la plata que no estaba en Chile, y se estaba explotando lo poco que quedaba, o lo que estaba quedando. Lentamente empieza a cambiar esta concepción de solamente el trabajo de mano de obra indígena, sino empieza una mixtura tanto de mano de obra indígena como también mano de obra mestiza, donde con el proceso de mestizaje y sincretismo, lentamente la población indígena va reduciendo en número y va aumentando la población mestiza. Por ende, obvio, iba a ser la mano de obra de este siglo XVII y de este trabajo en producción de derivados del ganado. También acá, en este siglo, surge el concepto de inquilino y peón como trabajadores campesinos en el sector rural, que gran parte de la colonia era un sector rural, ¿ya? Donde el inquilino, ustedes saben, trabajaba dentro de una hacienda y tenía un territorio o una casa que tenía que subsistir y pagarle al patrón como de fondo, y el peón trabajaba por la comida diaria, ¿cierto? Y vamos a explicar en el siglo que viene. Y acá hay una imagen de cómo se producía cebo y charqui en estancias, o sea, en las haciendas chiquititas. Me imagino que han escuchado la palabra charqui o han comido charqui, ¿ya? Legado de este proceso colonial y legado también de la civilización inca, de ahí viene todo. Entonces este siglo era lavaderos de oro, acá lentamente producción de productos de trabajo agropecuario, ¿ya? Y acá estamos en el siglo XVIII, ¿ya? Aquí ya se consolidó la mano de obra mestiza, la población indígena estuvo muy mermada, gran parte de la población colonial era mestiza,
Este siglo se caracteriza por un acontecimiento que pasó en Perú, de un terremoto importantísimo que derrumbó Perú y Perú necesitaba poder subsistir y mantener a su población, a sus habitantes y a la zona que era muy rica económicamente, y lentamente los diferentes reinos, en el caso del Reino de Chile, empiezan a exportar diferentes productos, como en el caso del trigo al Perú. Acá en este siglo XVIII y XIX ya se empieza a consolidar el nuevo sistema económico productivo del siglo XVIII y siglo XIX, que es la hacienda que ustedes conocen, del peón e inquilino, que empieza en el siglo XVIII de una forma muy incipiente, pero ya en el siglo XVII de forma incipiente, siglo XVIII toma un boom importante, y es la principal actividad productiva de la colonia y también del Reino de Chile, importantísimo. Luego también un punto importante, se abole la encomienda, ya el sistema de encomienda muere como tal, como estructura económica, y lentamente se empiezan a ocupar otras formas de trabajo, principalmente orientadas con la mano mestiza, ¿cierto? Entonces, laderos de oro, mano de obra indígena, sacaban algunos recursos de oro, surge la producción de cebo, derivados del ganado, también animales, empieza a aumentar la mano de obra mestiza y surge de forma incipiente inquilino y peón. Siglo posterior, mano de obra ya mestiza en gran medida, se exporta trigo al Perú por un terremoto que existió, que derrumbó la economía peruana, y la hacienda surge como factor productivo que fue determinante hasta incluso el proceso de independencia. En el proceso de independencia de América Latina y de Chile, principalmente, el sistema de hacienda era el sistema productivo de la época. Ya, acá hay un pequeño gráfico, un pequeño mapa, mejor dicho, donde se puede ver algunas rutas comerciales del comercio exterior, que principalmente era marítimo y terrestre, donde las principales exportaciones de Chile están centradas en estos productos, ¿ya? Principalmente fue el trigo, maíz, el sebo, grasa animal, derivados de animales, ganadería, el charqui, carne diseca, vinos ya en su forma incipiente y diferentes minerales. Exportaciones, y lo que traía Chile es lo que siempre le falta, lo que le faltaba en esta época: azúcar, productos tropicales traídos principalmente de Colombia y Ecuador, yerba mate, que acá no había yerba mate, y manufacturas, productos elaborados como artesanía. En Chile había artesanía, pero de una forma muy reducida. Y esta manufactura y esta artesanía, estos productos elaborados, llegaban principalmente del reino de Perú, ¿cierto? Del virreinato del Perú. Entonces el primer punto de... el primer punto de la clase sería el tema económico, cómo era en gran medida y cómo en Chile en los tres diferentes ciclos va cambiando el factor productivo. No vamos a responder la pregunta, ya lo dije. Ahora, otro punto importante que también ustedes escucharon en su tiempo en básica, lo más probable, y a lo mejor no se acuerdan, pero se van a acordar ahora, es súper sencillo, es cómo era la sociedad colonial, ¿ya? Si pensamos en la colonia en el siglo XVI hasta el siglo XIX, casi 3 siglos, pensamos en una sociedad organizada, ¿cierto? Ordenada y en una pirámide poblacional. Primero, esta sociedad estaba organizada por estamentos o grupos sociales, si lo pueden pensar en la actualidad, y en gran medida estabas tú en la pirámide social primero por tu raza y también por tu riqueza. Por ejemplo, siempre un criollo iba a estar sobre un indígena o un esclavo, ¿ya? Obvio. Y siempre un peninsular, un español, iba a estar encima de cualquier otro estamento o grupo social, o también se conocen como castas, ¿ya? Otra característica importante de esta pirámide colonial de la sociedad
aquí en América Latina, es que había un poco movimiento social. Y eso fue una de las causas importantes de que detonó el proceso independentista, donde los criollos reclamaban mayor atribuciones políticas y económicas, pero no podían avanzar en la pirámide, en este orden social, por ser nacidos en América, ¿no? Solamente por ser criollos. Por ende, había una escasa movilidad social. Si nacías esclavo, ibas a morir esclavo y tus hijos iban a ser esclavos. Si eras indígena, te casaras con quien te casaras, ibas a ser siempre indígena y no podías ascender socialmente. Eso actualmente no es así. Uno puede ascender socialmente en la sociedad, ¿ya? Los principales derechos políticos y los principales cargos coloniales que trabajamos, como los corregidores, los gobernadores y, obvio, los virreyes, estaban restringidos para los estamentos y capas sociales más altas. Y esas capas sociales más altas siempre eran los peninsulares, ¿ya? Y les hago la pregunta para que se la respondan mentalmente, ¿eso se mantiene hoy día o no? ¿Chile tendrá este legado colonial? ¿Una sociedad clasista y con prejuicios raciales? Yo creo que sí, sobre todo el tema clasista. El tema racial también es importante, ¿ya? Entonces estas como las características principales de cómo sería la pirámide social de la colonia. Y aquí una tertulia entre criollos, ¿cierto? Una tertulia es una reunión informal, ¿eh? Entre criollos. Ya, entonces los estamentos eran de esta sociedad colonial, primero los españoles, peninsulares, que tenían cargos políticos, tenían grandes tierras, un factor productivo importantísimo, mucho dinero, muchas riquezas. Primero era el grupo minoritario, ya en gran parte nunca la población española pura superó a la población indígena, menos la mestiza y incluso menos a la esclava, ya. Era el grupo minoritario que controlaba el poder político, ¿ya? Propietario de tierras y ocupaba los altos cargos militares y eclesiásticos. Y el cargo militar más importante acá en la América colonial era ser capitán general, gobernador y capitán general, ¿ya? Eso es lo primero, españoles. Ya no voy a ahondar mucho en eso porque es como obvio. Un segundo. Luego de eso vienen los criollos, ¿cierto? Descendientes de españoles nacidos acá en América, que lentamente con el proceso también de este mestizaje y sincretismo van aumentando su cantidad de población, aumentan demográficamente de una forma considerable, triplicando incluso a la cantidad más diría yo, a la cantidad de peninsulares, ¿ya? Ocupaban siempre los cargos políticos medios y eran eran propietarios de tierras y de sectores y de latifundios, pero en menor medida en comparación con un peninsular, un español, ¿ya? Por ejemplo, un criollo podía ser líder de algún cabildo, ¿ya? Pero más allá de eso no, también podría haber sido un corregidor así, pero a reventar, pero más allá de eso era muy difícil. Siempre un español iba a ser elegido por la corona. Entonces, criollos. Los mestizos era el grupo que tenía mayor cantidad de población en la América colonial, en la actualidad también, en el Chile colonial somos gran parte todos mestizos. Era el grupo mayoritario. Al avanzar la colonia sin derechos eran trabajadores rurales y urbanos, ¿cierto? Gran parte de los mestizos trabajaba por el día a día, por vivir, ya que hay una imagen de un inquilino y un peón mestizo, ¿ya? Y en gran medida no tenían derechos ni laborales, ni derecho a tierra, ni menos un derecho a un cargo político ni público, imposible, porque eran mestizos, ¿ya? Porque eran cruces de indígenas con españoles, por ende no tenían, con españoles, perdón, por ende no tenían derecho a ningún cargo público, ¿ya? Seguimos bajando y después de los mestizos están los indígenas en el lugar 4, que al comienzo de la conquista era la mayor cantidad de población, lentamente con el proceso de conquista, con el sistema de trabajo, con la resistencia pasiva, con la resistencia activa, con la guerra de Arauco, con la encomienda, con la mita, con el repartimiento, con todos los factores que afectaron a los pueblos indígenas,
fueron disminuyendo su cantidad de población progresivamente, hasta el día de hoy. ¿Cuáles eran las principales funciones de un indígena? Estaban enfocados a trabajos más rurales, campesinos, y trabajaban en sus respectivas comunidades o pueblos de indios, ¿ya? Por ende tenían un rol más secundario en la economía colonial del siglo XVIII, pero un rol importante en el siglo XVI cuando eran la mayor cantidad de mano de obra. Y por último están los negros, suena feo, pero ahí lo dice, y es información verídica de la colonia, los negros, la raza negra, eran poquitos, muy pocos, principalmente eran traídos desde África por los peninsulares, y se ven películas del siglo XIX, como la serie de Canal 13 que habla de héroes, La gloria tiene su precio, era el logo creo, se pueden dar cuenta que en las películas de Portales, de Rodríguez, Carrera y O'Higgins, gran parte de las personas de raza negra trabajaban en labores domésticas. ¿Ya? Los negros y las personas de raza negra en gran medida no hacían labores de mano de obra o que fuera muy forzoso porque eran considerados como otro factor productivo. ¿Ya? Las personas pagaban por traerlos y pagaban cifras muy altas. Pueden buscar cuánto valía traer una persona desde África acá y para que trabajara en labores domésticas. Se van a sorprender que la cantidad de millones que costaba una persona, ¿ya? Para que vean también lo poco humano que suena. No lo digo yo, es lo que pasó, ¿ya? Tenían funciones domésticas en las casas patronales de españoles y criollos, pero principalmente estaban en casas de españoles puros, ya, españoles. Entonces, españoles, criollos, mestizos, indígenas y los negros, ya, o raza negra, mejor suena mejor raza negra, ya. Luego de esto, de ver la sociedad colonial en gran medida, de cómo era el sistema económico colonial, vamos a ver algunos de los legados de España acá en América Latina. Son aportes tanto tangibles como no tangibles, ¿ya? Como la lengua, un ejemplo. En lo económico, a ver qué pasó acá. Ya. A ver, en lo económico, ahora sí. Ya. En el ámbito económico. Primero, el modelo mercantilista de la acumulación de metales preciosos. Sí, sacaba como gran esplendor en el siglo XVII y XVIII, pero siguió funcionando hasta parte del siglo XIX, ¿ya? Siguen explotando recursos mineros, ¿ya? Recursos como oro, plata, el oro poquísimo, no quedaba casi nada de lavaderos de oro y plata también poco, y después surgen otros productos minerales que son utilizados ya en el siglo XIX y siglo XX. Hasta el día de hoy yo creo que es un legado, ¿no? Somos un país exportador de materias primas y viene del legado de la colonia, donde pueden ver los principales productos que exporta Chile. Frutas, vinos, acá no exportamos manufacturas, compramos productos elaborados. Por ende también exportar estas materias primas en la actualidad es un legado de el proceso colonial. También importante desde nuestro nacimiento como reino de Chile y también nuestro nacimiento como República de Chile y ahora Chile siglo XXI, año 2020, hemos sido siempre una economía dependiente de otros países y de otros sistemas económicos, ¿ya? En el comienzo fue de España, ¿cierto? Porque éramos parte de su colonia. Después éramos dependientes de Inglaterra por los diferentes préstamos que le entregó Inglaterra a Chile. Después, siglo XX, de Estados Unidos, ¿ya? Después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Actualidad dependemos de la economía mundial, ¿cierto? Todo lo que pase en la economía mundial afecta directamente a los países exportadores de materias primas, como en el caso de Chile.
el rol hegemónico de la hacienda y uso de mano de obra de inquilinos, y ahí pegaron hasta mediados del siglo XX, para que se imaginen lo importante que este proceso económico de la hacienda, que surge en el siglo XVII como de forma incipiente, pero que agarra un boom importante el siglo XVIII, siglo XIX, siguió presente hasta Chile a mediados del siglo XX como sistema económico, ¿ya? Había muchas personas, abuelos, que yo conversé con muchos en su tiempo, que sus familiares o ellos mismos trabajaban en casas patronales, ¿ya? Y les hago la pregunta, ¿este sistema de hacienda existe en la actualidad o no? ¿O está obsoleto? ¿O no queda nada de eso? ¿O queda algún rasgo? También lo pueden pensar. En el ámbito político, en el ámbito político, lo primero son las instituciones coloniales, ¿cierto? A pesar de ser abolidas muchas con el transcurso de los años, algunas siguieron funcionando de forma similar y con nombres diferentes, como en el caso de los cabildos, ¿cierto? Los cabildos siguen en el siglo XIX y después XX, después cambian a municipalidades los nombres con el proceso de reforma, pero algunas instituciones como aduanas comerciales, tribunales de justicia como la Real Audiencia o la Audiencia o los corregimientos o los cabildos siguen existiendo en Chile, pero con otro nombre las instituciones y también otras funciones, no funciones de la época colonial, ¿ya? Claro ejemplo son las municipalidades con los cabildos, es un buen punto de conexión y un buen punto también de comparación. También el tema de la legislación indiana continúa aplicándose hasta la creación del Código Civil de 1855, ¿ya? Las invito a buscar lo que era esta legislación indiana y se van a dar cuenta cómo eran consideradas las personas que vivían acá en las Indias, ¿cierto? En América colonial, y cómo después de la promulgación del Código Civil de 1855 por Andrés Bello acá en Chile, cambia esta concepción de cómo eran vistas las personas de América Latina. Pueden buscarlo, háganlo de curioso. Y también la intervención en temas religiosos se mantendrían durante el siglo XIX para finalmente establecerse el Estado laico en 1925 con Arturo Alessandri, ¿cierto? En la Constitución de 1925. Pero ustedes saben que en gran medida este legado político, donde la Iglesia tenía un rol importante en la colonia y tuvo un rol importante en el siglo XIX y parte del XX, sigue existiendo ahora. Yo creo que la Iglesia ya perdió ese rol como político, pero sigue siendo una entidad muy importante en la sociedad chilena, ¿ya? Y esto también cambia la concepción del Estado laico, ¿cierto? Cuando nos declaramos que ya somos un país que acepta muchas religiones, que aceptamos la religión, también los múltiples partidos políticos, ¿ya? Y también cambia la concepción de cómo era el Estado antes, un Estado conservador a un Estado laico. En el ámbito social, entonces trabajamos ámbito político, ámbito social. En el ámbito social, principalmente nos caracterizamos por tener una economía y un sector rural más importante que un sector urbano, ¿ya? Y esto fue fundamental hasta la mitad del siglo, hasta la década del 60 del siglo pasado, donde lentamente en Chile empieza a aumentar ese boom e incrementan la cantidad de ciudades y el sistema urbano. ¿Ya? Actualmente somos 88, 86% urbano, 13, 14% rural. Por ende, esta economía y este sistema rural es un legado español, acá en América Latina y también en Chile. Grupos sociales segmentados según raza hasta el siglo XIX, ¿no? Después con los diferentes, después del orden conservador desde 1833 en adelante, y después con el orden liberal desde 1861, empieza a cambiar esta concepción de cómo tenía que ser el tema de las razas, cómo estaban organizadas, y también les hago la pregunta a ustedes, ¿cómo es actualmente el tema de las razas? ¿Estamos segmentados por razas, por dinero, por ingreso económico, por apellido? Piénsenlo, díganmelo, me lo podrían decir. También los privilegios aristocráticos a través del mayorazgo hasta mediados del siglo XIX. Importante, aquí surgen conceptos, o también ustedes han escuchado conceptos como el mayorazgo o el patronato, ¿ya? Importantísimos para la economía colonial. Les leo una pequeña cita que busqué hace un tiempo atrás de lo que es un mayorazgo, ¿ya?
es un sistema de reparto de bienes que beneficiaba al mayor de los hijos, ¿cierto? De forma que el grueso del patrimonio de una familia no se diseminaba o no se perdiera. En breves palabras, el mayorazgo, cuando el padre de familia fallecía, todos los recursos de esa familia quedaban en el hijo mayor, que siempre tenía que ser hombre porque el hombre mantenía el apellido, ¿cierto? Y estos privilegios aristocráticos a través del mayorazgo hasta mediados del siglo XIX fueron un legado que después de los diferentes cambios en las ideas liberales desapareció. Y también a comienzos del siglo XIX todavía se entregaban títulos, ¿cierto? Como el conde no sé de cuánto, el duque de algo, ¿ya? Y eso se compraban a través del dinero. Sociedad marcada por los prejuicios y estigmatizaciones según la condición social hasta nuestros días, ¿ya? El estigma, el prejuicio de tu color de piel, el prejuicio de tu apellido, que tu apellido es extranjero, es nacional, dónde vives, tu educación y muchas cosas que lamentablemente hasta el día de hoy en Chile siglo XXI, siguen permaneciendo vivas y son esencia, lamentablemente, de la identidad de los chilenos y chilenas, ¿ya? Y también el legado de este ámbito social. Entonces, ámbito rural, grupos segmentados por razas, el tema del mayorazgo, que después fue cambiando esa concepción de que el hijo mayor era el dueño de todo, cambia. Y también el tema de los prejuicios y estigmatizaciones. Me costó decirlo, perdón, ¿ya? Lo último sería el tema del ámbito cultural. Primero, el rol dominante de la Iglesia Católica como rector moral de la sociedad hasta mediados del siglo XX, y también yo creo que hasta el día de hoy tiene un rol importante la Iglesia Católica. Desde que llegaron acá a América con la fe, con la civilización que ellos proclamaban en la corona española, tuvieron un rol importante en todas las esferas de la vida de esas personas de la colonia, en las decisiones políticas, en la educación, en el ámbito social y también en la economía en un rol más secundario. Pero este rol dominante de la Iglesia Católica, después de la instalación de la Constitución de 1925 y el Estado laico, pierde un poco de hegemonía, pero hasta la actualidad la Iglesia Católica tiene un rol muy importante en la sociedad chilena. El idioma, el castellano, que en realidad yo también lo pongo en duda porque todos tenemos, ustedes y yo y gran parte de las personas que conocemos, ya no estamos hablando castellano, ha ido mutando el castellano, ya hablamos chileno, un idioma con palabras propias, con modismos propios, a veces con conceptos que otras personas no entienden. Por ende, esto yo también lo pongo como en duda. Ya tenemos el idioma castellano, pero yo le agregaría acá el idioma chileno. Costumbres y tradiciones hispanas influenciadas por elementos indígenas, ya el sincretismo, la tirana, la cazuela, el baile nacional. Acá el claro ejemplo el tema del sincretismo cultural, ¿ya? Y construcciones de tipo familiar, principalmente, claro ejemplo del legado colonial es que en cada plaza de cualquier ciudad de Chile hay una iglesia en cada esquina. Y también el tema de las casonas patrimoniales, los edificios públicos patrimoniales que cada vez quedan pocos, ¿ya? Y que se están custodiando y guardando y preservando por el Estado de Chile, pero también son legados de este proceso colonial. Y eso fue lo de hoy. Entonces, vamos a volver a la primera diapo para hablar esto un poquitito, un resumen de todo. Fue el sistema económico colonial, en gran medida como era la economía en América Latina, cómo fue la evolución en el siglo XVI, XVII y XVIII de la economía chilena, cómo era la sociedad colonial en esa pirámide jerarquizada, estratificada, con poco movimiento social, peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, raza negra, y también el legado español en el ámbito político, social, económico y cultural. Eso fue lo de hoy. Ya les envío una guía con preguntas relacionadas con este tema. Espero que la resuelvan. Que estén muy bien. Saludos para ustedes y sus familias y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.